Queremos simplificar la expresión dada usando nuestras reglas para exponentes dados aquí. Mirando nuestra fracción, puede ser intentar simplificar esta fracción, pero no podemos hacer eso. Porque aviso como el numerador se levanta al cuarto poder, y el denominador se levanta al quinto poder. Así que no podemos simplificar la fracción hasta que apliquemos primero esta propiedad de exponente que dice si tenemos un poder aumentado a un poder multiplicamos los exponentes. Así que en el numerador multiplicaremos cada exponente dentro de los padres por 4. Así tenemos x al poder de 4 por 4, o 16, y al poder de 3 por 4, que es y al 12, y luego z al poder de 5 por 4, que sería z al 20. Luego en el denominador, desde que tenemos el poder de 5 aquí, vamos a multiplicar cada exponente dentro de los padres por 5. Antes de hacer eso, necesitamos reconocer que esto sería z a la primera. Tenemos x a la potencia de 4 por 5, eso es 20. Y a la potencia de 2 por 5, que sería 10. Y luego z al poder de 1 por 5, que sería z al quinto. Ahora miraremos esto en tres partes. Miraremos la parte 10, la parte y luego la parte z, y porque tenemos un cociente con la misma base, estaremos restando nuestros exponentes usando esta regla aquí. Aviso como tendremos el exponente del numerador menos el exponente del denominador, tenemos x a la potencia de 16 20, eso menos 4. Y al poder de 12, 10, eso es 2. Y luego z al poder de 20, 5, eso 15. Ahora estamos casi terminados, pero no podemos dejar la expresión en este formulario. Una expresión no se considera simplificada si contiene exponentes negativos. Entonces, para el último paso, utilizaremos la regla que a al poder de m igual 1 sobre el poder de al m. La forma en que veo esta regla es si usted hace esto en una fracción sería superior a 1. Así que algo cruce la barra de fracción, cambiará el signo del exponente. Entonces, si tuviéramos que poner esto más de 1, si lo movimos al denominador, va a cambiar el signo del exponente. Teníamos que tener y al segundo, z al 15 en el numerador, y nuestro denominador sería x al poder de 4. Y ahora esta expresión se considera completamente simplificada.